preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Continuamos compartiendo una palabra muy interesante referida a estos momentos, a estos acontecimientos, y que todo en la palabra de Dios está establecido. Así que para nosotros no debe ser ninguna sorpresa y tampoco debe impactarnos, porque ya nosotros sabemos que todo esto es el cumplimiento de lo que Dios establece en su palabra. Queremos compartir con ustedes un punto muy importante sobre el fin de los reinos humanos y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 24 al 28. Ahí habla acerca de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue tan impactante el sueño que después ni se acordaba del sueño y mucho menos la interpretación. Él le pidió a los equipos que él tenía a su alrededor, de astrólogos, de magos y de adivinos, que le interpretaran el sueño y se le dieran a conocer, pero ninguno lo podía hacer porque era un sueño que venía de parte de Dios, y Dios solamente le revela los misterios de él a sus hijos. Entonces el rey dio la orden de matar a todos los sabios, a todos los adivinos, porque nadie le daba ni siquiera el sueño y mucho menos la interpretación. Daniel, cuando se enteró, junto con los tres jóvenes, ellos le pidieron dirección a Dios y Dios les mostró el sueño y la interpretación. Aquí en el capítulo 2, versículo 24 al 28, vemos que Daniel le habla al rey y le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabio ni astrólogo, ni mago ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos y en la tierra, el cual revela los misterios. Y él, es decir, Dios, le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Los postreros días es el tiempo que estamos viviendo en este momento. Y ante esta situación tan fuerte y tan difícil, tan impactante, mucha gente quiere saber en qué va a parar todo esto, en qué va a terminar. Pues aquí la palabra de Dios nos habla sobre qué es lo que va a acontecer en este tiempo. Vamos en el mismo libro de Daniel, capítulo 2, pero el versículo 30. Y ahí Daniel, bajo la dirección y la sabiduría de Dios, dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Es decir, que el sueño que tuvo Nabucodonosor tenía un significado del cielo, de Dios mostrando cosas tremendas. Luego que Daniel le dice eso al rey, el rey acepta que le cuente primero el sueño, porque ni él mismo se acordaba del sueño. Y en el mismo capítulo 2, versículos del 31 al 35, ahí Daniel explica el sueño que él tuvo. Y le dice: el rey vio una imagen inmensa, con la cabeza de oro, las extremidades superiores y el tronco de plata, las extremidades inferiores y el vientre de bronce, y los pies de hierro con barro. Pero una piedra no cortada con mano humana la hirió y la desmenuzó totalmente a la imagen. Fue como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, es decir, que lo desintegró de tal magnitud la piedra que le cayó encima a esa imagen, que no solamente la rompió, sino que la desmenuzó, sin que de ella quedara rastro alguno, o sea que no quedó ninguna evidencia. Pero la piedra que destruyó a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este monte del que habla, esta piedra que se convierte en un monte, es la iglesia de Cristo aquí en la tierra, que llena toda la tierra. Luego Daniel le da la interpretación
en el mismo capítulo 2, del 36 al 43, Daniel explica la interpretación del sueño y le dice: tu rey, has recibido del Dios del cielo poder, fuerza y majestad. Te ha entregado la creación y el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro, le dice Daniel. Tú eres ese imperio babilónico, ese poder que representa esa cabeza de oro. Que ese imperio babilónico se estableció desde el 605 al 539 antes de Cristo. Es el imperio babilónico. Y le sigue interpretando el sueño. Pero después de ti se levantará otro reino inferior, que es la plata, que representa el tronco y las extremidades superiores, representado por el imperio medo-persa, por Darío y Ciro, 539 años antes de Cristo. Luego vendrá un tercer reino o imperio, que son los vientres y muslos de bronce, que representa el imperio griego, establecido por Alejandro Magno, 330 años antes de Cristo. Y el cuarto imperio o reino es el imperio romano, que representa al hierro con barro, que se estableció 67 años antes de Cristo. Fuerte como el hierro, al punto de someter al mundo en casi entero, como ningún otro, pero débil a su vez como el barro, porque dependía de alianzas humanas. Que queremos hacer un breve estudio o profundidad con respecto al imperio romano, al último de la imagen que representa eso, que son la etapa que estamos viviendo nosotros. Europa y Estados Unidos vienen de ese imperio romano. Vamos a primero a conocer cómo se originó eso. El imperio romano se estableció fuertemente 29 años antes de Cristo, con el gobierno de Augusto, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. Mire todo el tiempo que pasó, casi 500 años. El territorio abarcaba 3 continentes: sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Todo eso era dominado por el imperio romano. La primera causa de su desaparición fue el poder del cristianismo. Cuando muchos de sus componentes militares se convirtieron al Señor, como el caso del centurión Cornelio y del carcelero de Filipo. Muchos funcionarios romanos se fueron convirtiendo al cristianismo y por supuesto ya no le eran fieles al imperio sino al Señor. Entonces eso fue quitándole poder al imperio romano. Ante las atrocidades de este imperio contra los cristianos, Dios utilizó a los bárbaros y a los vándalos para replegar su componente militar. Se dividieron todas las provincias, que es la actual Europa. Además también hubo problemas con las cosechas que provocaran una hambruna fuerte. Aparte de eso, Dios envió plagas que diezmaron la población con la peste citriano, para que ustedes vean que las pestes no son nuevas. Hubo una peste en ese entonces enviada por Dios para precisamente ir destruyendo y desapareciendo ese imperio romano, que es lo que está pasando ahorita con Europa, hermanos. Quiero hacer un enfoque bastante importante con respecto a Constantino. En el año 313, después de Cristo, es decir, en el siglo IV,
cuando la iglesia primitiva estaba en pleno apogeo y en pleno crecimiento, viendo el Imperio Romano que no podía con el cristianismo, se unió a él. Pero miren de qué manera. Él, como emperador, despenalizó la práctica del cristianismo. Y en el año 380, Teodosio lo declara la religión oficial del Imperio Romano. Pero muchos estudiosos dicen que Constantino lo hizo con otro interés, porque él argumentaba que había visto visiones y milagros de la cruz y que lo motivaron a identificarse como cristiano. Pero la historia demuestra que no es verdad. ¿Por qué? Porque él, al ver el crecimiento del cristianismo, decidió hacer una especie de fusión entre el paganismo y el cristianismo. Es decir, decidió hacer una especie de combinación de ritos de cada parte para tomar control del cristianismo. ¿Para qué? Para que el cristianismo no le hiciera oposición, porque el cristianismo, dirigido por el Espíritu Santo, estaba destruyendo totalmente el imperio. Él tomó control, se declaró cristiano y declararon al cristianismo como la religión oficial, pero mire con qué sentido o con qué interés. Para tomar control del cristianismo, para que nadie saliera a evangelizar, puesto que se suponía que era la religión oficial y ya todos eran cristianos. Para que los llamados a los ministerios no los diera Dios a través del Espíritu Santo, sino Él colocaba a todo el personal y fue tomando control de todo. Para que la gente no conociera las escrituras originales de Dios, miren todo esto. Y por supuesto no podían conocer la verdad. Y de esa manera poderlos manipular, porque eso es lo que él hacía. Manipulaba a todo el mundo con el argumento del cristianismo. Y la historia demostró que todo eso fue un argumento para darle el control político, religioso y económico a un estado dentro de otro estado con sus propias leyes e inmunidad religiosa en todo el mundo. Y me refiero a la ciudad del Vaticano. Toda esta mezcolanza que él hizo del paganismo con el cristianismo dio el resultado de la religión católica, que la conocemos ahora con una serie de planteamientos que no está en la Biblia. Pero como él era el emperador, lo estableció y eso se dio como una orden a nivel mundial. Y todavía, fíjense que ellos establecen esas cosas que no son la verdad de Dios. Para finalizar, en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel, del 44 al 45, Daniel le dice a Nabucodonosor, y Dios nos dice a nosotros en este tiempo, hermano, amigos, miren lo que dice acá. Y en los días de estos reyes, de todo lo que acabamos de narrar, sobre todo el Imperio Romano, que es el último bastión, el último imperio que se va a dar aquí en la tierra, porque ya todos los imperios humanos llegaron a su fin. Dice la palabra, y en los días de estos reyes, estoy hablando del Imperio Romano que es el último, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y está hablando de su reino, hermano. Está hablando de su gobierno. Ni será dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque esa piedra desmenuzará y consumirá a todos estos reinos humanos. Y esa piedra es Cristo. Va a hacer desaparecer a todos los imperios humanos. Pero Él, Cristo y su iglesia permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte, que es la iglesia, fue cortada una piedra, que es Cristo,
es la cabeza de la iglesia, no con mano, el cual desmenuzó a todos los componentes metálicos, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, todos esos imperios representados en esos metales fueron desmenuzados, y este que está ahorita, que es el Imperio Romano, está a punto también de ser desmenuzado. El gran Dios, el Altísimo, el Eterno, ha mostrado al Rey y nos está diciendo hoy a nosotros lo que ha de acontecer en este tiempo, hermanos. Porque el sueño que le mostró a Nabucodonosor es verdadero y fiel su interpretación. Así que ya la palabra de antemano nos viene hablando cuál va a ser el final de todas estas situaciones. Pero la palabra dice, todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Ella se cumple así como lo establece. De tal manera que para nosotros no es ninguna sorpresa que estos imperios, sobre todo el Imperio Romano representado ahorita en división de él, lo que quedó del Imperio Romano, que es la Europa, Italia, España y Estados Unidos, que viene de Inglaterra, como imperio también van a desaparecer. Porque el imperio de Dios, el reino de Dios, es el que se va a establecer para siempre, para gobernar aquí en la tierra, para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, para que la justicia y la verdad de Dios impere en el nombre de Jesús. Bendiciones, y seguimos con cada uno de estos estudios que nos está ayudando a ubicarnos y aclarar todo este panorama. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.